México es un gran país, con una población que en 2020 superaba los 126 millones de personas, es el 10º más poblado del mundo. Ocupa el 13º lugar en extensión. Se trata de una de las 15 economías más grandes del planeta, no obstante la enorme desigualdad que desgarra su tejido social. Pero la grandeza de México no solo tiene que ver con su tamaño, sino sobre todo con su diversidad cultural y natural, con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga historia, con la inmensa riqueza de sus territorios, con la determinación de sus pueblos que aun en las peores adversidades han sabido resistir, con valor, creatividad e ingenio, y forjar esta nación, capaz de mantenerse unida y vital en su pluralidad, en el respeto por la tierra y por la vida. Pero, ¿cómo se formó el territorio mexicano y por qué es reconocido como uno de los países con mayor diversidad? ¿De qué manera las condiciones geográficas influyeron en la vida de los pueblos originarios y cómo estos han contribuido a la conservación del patrimonio natural y cultural de México? Te invitamos a descubrirlo. La superficie que ocupa actualmente la República Mexicana ha sufrido múltiples transformaciones por la acción de procesos naturales y sociales, los cuales explican por qué ha cambiado la estructura de nuestro territorio. Los diferentes eventos geológicos, biológicos, históricos y culturales que han dado lugar a la configuración del paisaje actual del país, permitieron el desarrollo de muchos ambientes, naturales y culturales, que hacen que México sea reconocido como un país megadiverso, lo que nos obliga a reflexionar en los desafíos del presente, para asumir un compromiso firme y consciente de cara al futuro. México tiene distintos ecosistemas, desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos. México tiene una gran extensión y diversidad territorial. Debido a su ubicación geográfica y a su relieve, cuenta con distintos ecosistemas. Al transitar por su territorio podemos encontrar llanuras, sierras, barrancas, mesetas y valles que parecen estar así desde que las poblaciones humanas llegaron a habitarlo, pero en realidad son el resultado de modificaciones que han ido transformando el continente durante largos periodos de tiempo. Nuestro planeta es considerado un sistema en el que todos sus componentes se relacionan e interactúan. El agua, hidrosfera, el aire, atmósfera, las rocas, litosfera, y los seres vivos, biosfera, funcionan de manera integrada y se complementan unos con otros. Diversidad natural en México: bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, selvas secas, dunas costeras, manglares, ríos y lagos, playas de arena y rocosas, islas, arrecifes, bosques de macroalgas, praderas de pastos marinos. El paisaje que observamos parece una imagen fija de los elementos naturales, pues la cotidianidad nos hace percibir solo los cambios que se dan cada temporada del año, o aquellos provocados por la dinámica urbana o rural, que se complementa con la construcción de referentes culturales. Esto nos hace pensar que nuestro territorio siempre ha sido igual. Sin embargo, a lo largo del tiempo nuestro país ha tenido múltiples transformaciones, provocadas tanto por fenómenos naturales como sociales. Los procesos existentes en las capas internas del planeta originan los que ocurren en su superficie. El interior del planeta se encuentra sometido a altas presiones y temperaturas, provocando que los minerales presentes se comporten como si estuvieran derretidos, lo que les permite moverse a causa de las diferencias en temperatura. El movimiento del material del manto arrastra la capa delgada de roca que cubre a la Tierra. Tanto la corteza continental como la del fondo de los océanos se rompen y desplazan formando las placas tectónicas que chocan, generando la distribución geográfica de los continentes y la morfología del paisaje. México está situado sobre 5 placas que interactúan entre sí, y es el único país que presenta los 3 tipos de límites que existen entre ellas: divergente, convergente y transformante. La mayoría de la superficie de nuestro país se ubica en la placa norteamericana. Solo la península de Baja California se encuentra en la placa del Pacífico. Además, una región muy pequeña en la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala forma parte de la placa caribeña, en tanto que la zona de mares patrimoniales en el occidente se extiende sobre las placas del Pacífico, Ribera y de Cocos. El relieve y los rasgos geológicos más importantes de México fueron conformados por los procesos asociados a la interacción de las placas tectónicas a lo largo de sus límites. Cuando se separan, chocan o se desplazan una al lado de otra. En los procesos de subducción, las rocas de la corteza oceánica que se sumergen contienen agua de mar, que al fundirse dentro del manto originan que el magma aligerado por el agua, debido a la presión causada, intente escapar hacia la superficie. Este magma forma una especie de cámara en la litosfera, en donde se acumula hasta ascender a la superficie, dando lugar a las erupciones volcánicas en forma de lava. Cuando contiene muchos gases y vapor de agua, la erupción es de ceniza.
Este proceso dio lugar a la formación de volcanes como el Popocatépetl y el volcán de Colima, mismos que tienden a formar una línea o faja que recibe el nombre de arco volcánico. Otros procesos originados por la subducción se vinculan con el cambio en la inclinación y velocidad con la que la placa oceánica se sumerge en el manto. Así, cuando disminuye la velocidad y aumenta el ángulo, la corteza continental se estira y adelgaza creando amplios valles. En el caso opuesto, la placa oceánica comprime a la placa continental y crea grandes presiones que deforman, pliegan, la corteza terrestre. La actividad sísmica, la formación de volcanes, valles u océanos y la creación de cadenas montañosas elevadas son fenómenos que se originan en los límites convergentes por la subducción. El límite entre las placas del Pacífico y Norteamérica es del tipo divergente y se conecta con el límite transformante de la falla de San Andrés, que se extiende desde la desembocadura del río Colorado a lo largo del Valle de Mexicali y se enlaza con todo el sistema de fallas de California. La separación de placas y el vulcanismo submarino están generando nueva corteza oceánica, valles profundos y cuencas. El proceso de formación del Golfo de California se inició hace millones de años, cuando hubo un cambio en la configuración de las placas tectónicas. Primero se originaron amplios valles, que después se abrieron y fueron inundados por el mar. La litosfera, capa externa y rígida de la Tierra, se continuó estirando y adelgazando, hasta ocasionar que el magma saliera a la superficie del Golfo en formación, momento en que se inició la creación de nueva corteza oceánica en su parte central. El movimiento entre las placas norteamericana y del Pacífico originó montañas muy elevadas como las Sierras de la Giganta y la de San Pedro Mártir, en Baja California, además de amplios valles en la llanura sonorense que constituyen actualmente importantes campos agrícolas. El proceso de formación del Golfo de California se inició hace millones de años, cuando hubo un cambio en la configuración de las placas tectónicas. Al frente de las costas mexicanas, la llamada trinchera mesoamericana ha tenido un papel muy importante en la evolución geológica de México y en la configuración del paisaje a través de millones de años. Al deslizarse una placa por debajo de la otra ocurre fricción, lo que origina desde pequeños sismos hasta grandes terremotos, como los ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017. La faja volcánica transmexicana define el paisaje del centro del país. Es un cinturón de montañas que recorre nuestro territorio desde Colima hasta Veracruz, transforma los sistemas hidrológicos y la configuración del hábitat, originado por el ascenso de magma a la superficie terrestre. Además de grandes volcanes que se elevan majestuosos, dominando el paisaje, existen otros más pequeños como el Chichonal en Chiapas, el Paricutín en Michoacán o el Citle en la Ciudad de México, los cuales han hecho erupción. La Sierra Madre Occidental destaca por la riqueza de sus paisajes y grandes bosques, así como por importantes mesetas que han sido esculpidas por grandes cañones como las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, que se levantan a una altitud promedio de 2.000 metros. Al otro lado, la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental se originó cuando la placa oceánica empujó por debajo del continente la parte superior de la corteza, provocando que las rocas calizas se deformaran en grandes pliegues y crearan un relieve que alcanzó los 6.000 metros de altitud. Mientras las montañas se elevaban, el mar se fue hacia el este, adquiriendo la configuración actual la línea costera del Golfo de México. Pero para entender el origen de la Sierra Madre Oriental es necesario retroceder millones de años en el tiempo, cuando la geografía de México era muy distinta y el planeta registró temperaturas muy altas. El nivel del mar se elevó cubriendo casi la totalidad de la superficie continental. En este mar, de poca profundidad, proliferaron arrecifes de corales y otros animales, ahora extintos. Al depositarse en el fondo el carbonato de calcio de las conchas de estos organismos, se formó la roca caliza que configura la Sierra Madre Oriental. Asociado a la actividad volcánica de entonces, se crearon importantes yacimientos minerales que hoy en día se explotan en Zacatecas, Guanajuato y Guerrero. En los tiempos en que la Sierra Madre Oriental se encontraba en formación, hace millones de años, ocurrió un fenómeno que transformó la vida en el planeta. Un meteorito de grandes dimensiones cayó en una zona que actualmente ocupa el norte de la península de Yucatán. El cráter que formó recibe el nombre de Chicxulub. El impacto causó un megatsunami. La cantidad de material rocoso pulverizado cubrió la atmósfera y perduró por largo tiempo, causando un cambio de clima en el planeta al impedir que la luz solar llegara a la superficie terrestre. Los remanentes del cráter y los materiales sedimentados, eyecta, se encuentran enterrados por debajo de unos 10 kilómetros de profundidad, debido a que la región continuó hundiéndose en los subsecuentes 65 millones de años. Parte de los materiales expulsados por el impacto se preservaron como grandes bloques de roca caliza, encimados unos sobre otros,
dejando huecos entre ellos como una gran esponja, lo cual dio origen a los yacimientos de petróleo más ricos de México, entre ellos el campo petrolero de Cantarell. Hemos realizado un recorrido por algunos de los fenómenos geológicos que moldearon el paisaje como lo observamos hoy en día. Sin embargo, la compleja evolución de nuestro territorio es un mosaico de eventos que lo han transformado de manera continua. El suelo que pisamos, las montañas y valles que observamos, así como los materiales que forman el subsuelo, han sido construidos por la naturaleza a lo largo de miles y millones de años. En Sonora se encuentra la corteza más antigua de México. Sus rocas metamórficas fueron originadas por choques continentales y subducciones. Sobre estas rocas se depositaron sedimentos a lo largo del tiempo, en el que la vida tuvo una amplia diversificación. Uno de los factores que ayuda a explicar la historia, distribución y diversidad de organismos presentes en el territorio mexicano, es la configuración y rasgos de su cambiante superficie terrestre. La mayoría de las plantas que hoy crecen en México se relacionan con variedades que se fueron estableciendo en las zonas emergidas hace millones de años. Las leguminosas son un componente principal en la vegetación de México, de acuerdo con los hallazgos de restos en localidades paleontológicas como Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. El registro fósil de polen indica que hace millones de años los encinos y las coníferas se volvieron un elemento común, llegaron a formar tipos de vegetación muy característicos y comenzaron a hacerse presentes en los escenarios del centro y sur de México. Además, en esta época aparecieron plantas endémicas, propias de cada región, como respuesta biológica a los cambios ambientales. En los últimos 18 millones de años, en Tlaxcala, se puede establecer una secuencia de cambios en la composición de comunidades y tipos de vegetación que va de una selva tropical alta a bosques de coníferas, seguida por una dominancia de pastizales y, finalmente, el aspecto de baja humedad que presenta hoy. Estas diferencias han sido determinadas por las variaciones climático-ambientales. La conformación y riqueza de la vegetación de México podría explicarse como respuesta a la presión que ejerció el ambiente y el clima en las comunidades de plantas. Además, es importante considerar las consecuencias de la actividad volcánica en la transformación de la fisiografía del territorio, pues con la formación de las cadenas montañosas se modificó la superficie terrestre, lo que influyó en las condiciones hidrológicas y en la distribución de las plantas. Otro elemento que influyó en la composición biótica, seres vivos de un ecosistema, animales, plantas y microorganismos, en la distribución geográfica y en la evolución de todo el continente americano, fue el cambio en la conformación de su superficie. En México tenemos la presencia de mamíferos sudamericanos en localidades de Guanajuato, como perezosos gigantes, pampaterios, gliptodontes y capibaras, al menos desde hace 4 millones de años. La composición de las aves también cambió, así como la distribución de varias especies de mamíferos, aves y reptiles. En el Pleistoceno, entre 2.5 millones de años y 11.700 años, el planeta se caracterizó por fluctuaciones climáticas y cambios ambientales que involucraron el aumento de las capas de hielo, el tamaño y curso de los ríos, el desarrollo y secado de extensos lagos, así como variaciones en el nivel del mar, como se observa en la ilustración. Estas alteraciones afectaron la distribución, diversidad y estructura de los ecosistemas. Los periodos glaciares produjeron descenso del nivel del mar, la temperatura y la humedad, por lo que prevalecieron las condiciones de clima frío y seco. La caída del nivel del mar causó aumento de la superficie terrestre y proporcionó puentes hacia áreas hasta entonces aisladas, como las islas del Golfo de California. Los periodos interglaciares produjeron efectos opuestos. El aumento del nivel del mar provocó pérdida de tierra e inundación de puentes terrestres, fomentando el aislamiento. Los cambios climáticos provocados por la glaciación, en latitudes como México, se manifestaron con incrementos de la precipitación, afectando el nivel de los lagos. Las épocas con escasas lluvias causaron graves caídas en el nivel del agua, eliminando pantanos y depósitos poco profundos. En las cordilleras igualmente ocurrieron cambios relacionados con la altitud. Por ejemplo, la línea forestal ascendió durante los periodos interglaciares y descendió durante los glaciares. La riqueza de las especies endémicas y la distribución de las plantas, animales y otros organismos probablemente son el resultado de todos estos cambios geográficos. La llegada del ser humano al continente americano, el último colonizado por nuestra especie, se realizó en diversas oleadas hace miles de años. Este proceso tuvo consecuencias para múltiples especies de los reinos animal y vegetal, habitantes de este territorio. En aquel momento, se consolidó la formación de dos grandes regiones biogeográficas americanas, la neártica, templada, y la neotropical, cálida.
México sirve de frontera entre ambas, justo en la intersección de las Sierras Madre Occidental y Oriental, con la faja volcánica transmexicana. En todos los periodos sucedieron diversos eventos de crecimiento y extinción. Uno de los mejor documentados es el que aconteció a lo largo del Pleistoceno tardío. En él desaparecieron varias especies de mamíferos, entre ellos los denominados megafauna, como los mamuts, mastodontes, gonfoterios y perezosos gigantes, aves, anfibios y reptiles. Otros grupos perdieron su presencia en México, pero sobrevivieron en otras latitudes, como los camellos y los caballos. La extinción tuvo una serie de causas concurrentes como los cambios climáticos, la ruptura de la cadena alimenticia y la presencia humana, aunque todavía no se determina el alcance de cada una de ellas. Hace falta realizar estudios que permitirán comprender la respuesta de las comunidades bióticas terrestres a los cambios ambientales. El intercambio de productos permitió la difusión de plantas, animales, técnicas de cultivo y también enfermedades. El impacto y la escala afectó y transformó los ambientes locales y dio origen a las tradiciones alimentarias actuales. Otros eventos que han modificado los ecosistemas tienen que ver con procesos históricos cuyas consecuencias han sido extremas, alterando los sistemas tanto culturales como naturales y suscitando la pérdida y transformación de los hábitats. La revolución industrial, el crecimiento exponencial de la población, y la sobreexplotación agrícola, ganadera, mineral, forestal, hidrológica y urbana. La agricultura y la domesticación propiciaron el surgimiento de sociedades complejas y de los primeros centros urbanos. La demanda de la población por territorio y alimento se incrementó, afectando la sostenibilidad del ambiente y de los ciclos naturales de recuperación. La sobreexplotación de los recursos provocó el agotamiento de los suelos y la extinción de algunas plantas, animales y microorganismos. En el año 2000, Paul Crutzen propuso el término antropoceno para referirse a la etapa geológica que está viviendo la Tierra, la cual se caracteriza por el impacto que ha tenido la presencia del ser humano, el desarrollo industrial y tecnológico. Actualmente, el uso intensivo de energía mediante combustibles fósiles y de carbón, la creación de máquinas y la producción masiva han generado un crecimiento desmedido de la población y su concentración en megaurbes, dejando una huella definitiva en el ambiente. Hemos afectado el equilibrio en los sistemas fundamentales para el sostenimiento de la vida, alterando el funcionamiento del planeta. Se ha intensificado la contaminación del agua y el aire, el calentamiento global y la desertificación. Los bosques son paisajes intervenidos por la población humana y el riesgo de pérdida de especies endémicas es muy alto, porque se han reducido las áreas naturales. Tenemos más de 60 poblaciones originarias reconocidas que, con sus prácticas tradicionales, contribuyen a la conservación de esta riqueza. Sin embargo, los cambios económicos, sociales y culturales hacen vulnerable esta diversidad, que es patrimonio nuestro y de la humanidad. Para cuidarlo requerimos de un esfuerzo colectivo que nos exige cambios urgentes en la estructura de nuestras prácticas económicas, de consumo y desecho, tanto a nivel individual como social. Reflexión final. Nuestro país destaca por ser depositario de una inmensa biodiversidad por lo que hace a la cantidad de especies de plantas, hongos, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que pueblan nuestro territorio y que se conservan, en buena medida, gracias al cuidado y la veneración que les procuran muchos de nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas en general.